Muy bien, feliz sábado, buenos días. Mucho gusto que podamos estar reunidos otra vez para continuar nuestro estudio acerca del carácter de Dios que iniciamos la semana pasada. Vamos a inclinar el rostro. Buen Dios y Padre, gracias por este hermoso sábado. Gracias por la vida, gracias por sus misericordias. Gracias por su espíritu que nos invita, nos llama, nos impele a reunirnos en su nombre para adorarle, para celebrar juntos las grandes maravillas que hacen nuestras vidas, para estudiar de su palabra, que ésta nos lleve a Cristo, que es la fuente de vida, para que recibamos vida. En el nombre de Jesús. Amén. Así que hoy estamos viendo el carácter de Dios en relación con el conflicto cósmico. Y yo quiero abordar 4 preguntas en el tema hoy. La primera es, ¿cuál es el tema central del conflicto cósmico? ¿Acerca de qué? Hablamos que hay una gran controversia, hay un conflicto cósmico. ¿Acerca de qué es el conflicto? ¿De qué se trata? ¿Qué es el contenido del conflicto? Se nos dice que el carácter de Dios debe de ser reivindicado. ¿Por qué es importante que se reivindique el nombre y el carácter de Dios? Tercera pregunta. ¿Cuál es la relación entre la tergiversación de parte de Satanás del carácter de Dios y la caída del hombre? La cuarta pregunta. ¿Cómo fue que la restricción del árbol del conocimiento del bien y del mal cómo es que es una bendición destinada a revelar el carácter de Dios? Muy bien. El estudio del carácter de Dios no es solamente un tema en el conflicto cósmico. El estudio del carácter de Dios es el tema mismo acerca del cual el conflicto es. Así que el tema del conflicto cósmico es acerca del carácter de Dios. Nosotros estamos envueltos en este conflicto. Esta declaración tiene muchas implicaciones para nuestra vida práctica y diaria. Yo sé que estos temas se pueden presentar de una manera teológica, de una manera, y es importante que se haga, no quiero ser malentendido, no estoy criticando a nadie y nada. Pero tenemos que darnos cuenta que es mucho más que eso. Es algo que afecta, que tiene un impacto no solamente para la eternidad, sino para nuestra vida diaria, práctica, momento a momento. Lo que pensamos acerca de quién Dios es, la opinión que tenemos acerca del carácter de Dios, qué creemos acerca del carácter de Dios, es determinante para nuestras vidas. No solo en nuestra dimensión espiritual, en toda nuestra vida, todo aspecto de nuestra vida. La lucha terrible en este conflicto se inicia, la chispa, el detonante tal vez no, pero la chispa que lo encendió llega en el punto cuando Lucifer perdió la capacidad de ver a Dios no como Él es, sino verlo con un carácter diferente al carácter verdadero de Dios. Después que Él pasó ese punto, es que entonces se lanza a hacer guerra contra Dios.
Lo que estoy diciendo es que el orgullo, lo que ocurre en su corazón, lo que ocurre internamente dentro de esta maravillosa criatura, madura en rebelión solo después que el concepto erróneo del carácter de Dios se instaló en su mente. También entendió Lucifer que para sembrar la rebelión con éxito tenía que representar a Dios como mentiroso y destructor. Satanás convenció a innumerables ángeles de sus mentiras, induciéndolos efectivamente a unirse a sus filas. Esta misma política la utilizó para engañar al hombre. Fue exactamente en el punto donde comenzó a formarse el malentendido del carácter de Dios que se mutó, cambió, se eh, ah, mutó en un espíritu de rebelión. Así que lo que comienza como un malentendido del carácter de Dios, un malentender de parte de Lucifer, es ese punto el que se muta, el que se expresa y se manifiesta en un espíritu de rebelión. Así que desde entonces, desde ese momento, donde quiera en el universo que se han arraigado esos conceptos erróneos, le va muy bien a la rebelión. Así que una condición indispensable para la prosperidad de la rebelión es que se arraiguen, que tomen raíz conceptos erróneos acerca del carácter de Dios. De allí que solo cuando esos conceptos erróneos han sido completamente eliminados, la rebelión terminará y la paz regresará al cosmos, al universo. Esto no significa, así que esta vindicación del carácter de Dios, que el carácter de Dios, que las mentiras del carácter de Dios sean desenraizadas, esta vindicación del carácter de Dios, no significa que Dios esté buscando una vindicación personal de sí mismo, vamos a decir, por una satisfacción propia. Todo el que ha sido públicamente, su carácter ha sido públicamente dañado, anhela, desea que su carácter sea reivindicado públicamente. Ese no es el caso con Dios. Dios está buscando la reivindicación de algo que es su carácter, pero es algo que asegura que asegure la vida eterna y la felicidad de cada una de sus criaturas en todo el universo. La causa raíz del mal y la muerte y el sufrimiento en el universo es la tergiversación del carácter de Dios. Dios le interesa que su carácter sea reivindicado, no para que se le haga justicia a él, se le hará, indudablemente va a tener ese efecto. Pero la razón por la cual el carácter de Dios tiene que ser reivindicado en este conflicto es porque es la única base sobre la cual la vida y la felicidad eterna del universo, de todas las criaturas en el universo, se puede edificar. Solo sobre esa base. Dios sabe que la tergiversación de Satanás y las mentiras sobre el carácter y el gobierno de Dios solo han traído miseria y muerte. Así que es para salvarnos a nosotros y no a sí mismo que Dios busca la reivindicación de su propio carácter. Esto se puede apreciar con claridad cuando observamos de cerca la ley y el gobierno de Dios,
que ya hemos visto son una expresión exacta de su carácter. Dicho de otra manera, Dios no tiene un código de conducta para sí mismo, mientras que gobierna el universo basado en otros principios. Dios es, vamos a decirlo más correctamente, las leyes de Dios son como Dios es. Dios vive sus leyes porque sus leyes son una expresión exacta de su carácter. Dios gobierna como gobierna porque su gobierno es una expresión exacta de su carácter. Yo sé que esto es una idea extraña para nosotros porque no hay un equivalente en la tierra. Los gobernantes de la tierra no son así, pero Dios es así. Yo les quiero pedir ahora que me permitan abrir un paréntesis, porque este punto es importante que lo apreciemos. Y para apreciarlo correctamente es necesario que hagamos un comentario más sobre el desarrollo del orgullo dentro del corazón de Lucifer. A medida que este líder de todos los ángeles vivía su vida, la Biblia nos dice que él crecía en sabiduría y en habilidades. No nos debe de sorprender eso tampoco. Así operan las leyes que gobiernan todas las criaturas de Dios. En la medida que crecemos, en la medida que las criaturas crecen, las potencialidades con las cuales Dios las creó se van desarrollando y van aumentando en habilidades. El progreso de esta criatura, de Lucifer, fue, nos dice la Biblia, simplemente maravilloso, glorioso. Llegó al punto que se convirtió en la más brillante de todas las criaturas de Dios. Las abundantes riquezas que recibió debieron de haber producido en él gratitud y servicio. Pero en cambio nos dice la Biblia, Ezequiel 28:16, que se trocaron, se convirtieron, llegaron a ser en una ocasión para su destrucción. Dice el texto, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Así que la corrupción innecesaria del querubín protector, a través de la abundancia de sus talentos y riquezas, también han sido ocasión repetidamente de destrucción para la raza humana. Esa búsqueda de grandeza y de los pertrechos de la grandeza se ha incrementado desde que se cometió este primer pecado en el cielo. Consideremos como ejemplo, pensemos en un movimiento incipiente del Espíritu Santo sobre un pueblo. Al principio, este grupito, este pueblo donde el Espíritu está obrando, son pobres en riqueza material y su sentido de necesidad es proporcionalmente grande. En la misma medida que tienen tantas carencias, en esa medida tienen un sentido de necesidad y de dependencia. Esto genera una dependencia total y confianza en Dios. Dios responde, como siempre lo hace, de manera liberal. Y esas respuestas liberales de Dios evocan gratitud y alabanza de parte de ellos, de este pueblo. Ese incremento de la riqueza espiritual y material que la liberalidad de Dios ha proporcionado, los libera de la presión de las necesidades urgentes e inmediatas. Pero introducen un peligro
contra el cual debemos de establecer siempre una cuidadosa vigilancia. Este peligro reside en el imperceptible pero seguro desvanecimiento del sentido positivo de dependencia de Dios. La historia está llena de ejemplos. Uno de ellos lo estamos viviendo hoy, de que la gran mayoría no pasa esta prueba, que a medida que el sentido de dependencia de Dios se desvanece, las posesiones materiales llegan a ser consideradas como la base y garantía de la seguridad. Por lo tanto, es un error decir que la gente pierde la fe. No es así. Nadie pierde la fe. Lo que ocurre en realidad es que hay una transferencia. Hay una transferencia de confianza. La transferencia se mueve de la confianza en el Dios que da los dones a los dones dados por Dios. Así que estas son las leyes que gobiernan el orden creado, que es lo mismo que decir que así es Dios. Entonces, a medida que Lucifer descendía por ese camino de transferencia de su dependencia positiva del Dios que le dio los dones, a los dones que recibió de Dios, esto es, confiando en él mismo, él se convirtió en la norma o estándar por el cual juzgaba todas las cosas. Al punto tal que él metió al Hijo de Dios, a Cristo, debajo del microscopio, lo midió con su propio estándar egocéntrico y autosuficiente. Su visión de sí mismo se infló tanto que se vio a sí mismo como en realidad superior a lo divino. Ezequiel 28:17 nos dice: corrompiste tu sabiduría por causa de tu esplendor. Así que se ve a él mismo todo ese esplendor, y ese esplendor, ese confiar en sí mismo, en su estándar y norma, lo corrompe. Es como alguien que usa la medida de 1 metro, pero tiene 1 metro chueco, no mide 1 metro. Pero cada vez que él va a medir algo, lo está midiendo ahora con 1 metro chueco. Todo lo que mida le va a salir mal, le va a salir falto. Así que comienza a ver falta en todo. Después de una cantidad de tiempo que no desconocemos, durante el cual Lucifer desarrolló sus ideas e intentó despertar simpatía entre los ángeles, Dios convocó, nos dice el conflicto, Patriarcas y Profetas, página 37, una asamblea en que presentó la verdadera posición de su Hijo y las razones por las que Cristo ocupaba su exaltado lugar en el cielo. Nos dice el mismo pasaje que Lucifer casi cedió, pero no lo hizo. Y luego, entonces, se inicia el gran conflicto cuando él abandonó su lugar en la presencia inmediata del Padre y salió para difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Así que esta evidencia muestra que sucedieron muchas cosas dentro de Lucifer antes que se desencadenara la guerra abierta. Mi propósito con esta línea de pensamiento que estoy desarrollando es mostrar que fue cuando Lucifer perdió el conocimiento del verdadero carácter de Dios y lo reemplazó con un concepto falso, que entonces, y no hasta entonces, entró en guerra abierta contra Dios. Cuando, como dice Romanos 1:25, cambió la verdad de Dios por la mentira,
La sustitución en la mente de Lucifer del concepto verdadero del carácter de Dios por el concepto falso se produjo como resultado de su evaluación incorrecta del comportamiento de Dios. Atribuyó a Dios un motivo que en realidad era inexistente. Y yo quiero ahora que echemos un vistazo más de cerca a cómo se desarrolló este falso concepto en la mente de Lucifer. Durante el tiempo que transcurrió entre la primera aparición del orgullo en él y su rebelión abierta, Lucifer esperó con gran paciencia y expectativa a que Dios lo elevara a la posición que en su propia mente él juzgaba que era justamente, le pertenecía justamente a él. Él no podía ver ni quería entender que esa promoción que él quería era imposible, simplemente porque Lucifer nunca podría ocupar el lugar de Cristo, porque él no es Dios como lo es Cristo. No estaba calificado y nunca lo iba a estar. Cuanto más esperaba, más profunda se hacía su ansiedad. Llegó a la conclusión correcta de que algo andaba profundamente mal, pero falló por completo en comprender que el mal estaba en él mismo y no en Dios. En otras palabras, Dios no había cambiado, pero Lucifer sí había cambiado. El que había comenzado como el humilde siervo de Dios y de sus semejantes, se había convertido en un orgulloso servidor de sí mismo, avanzando, priorizando y avanzando sus deseos egoístas de engrandecimiento. Para comprender el desarrollo del mal en Lucifer, solo es necesario observar el mismo proceso en la humanidad. Es exactamente el mismo proceso. Hoy en día se ve fácilmente que cuando una persona llega a este punto en el que encontramos a Lucifer en esta narrativa, lo último que se siente inclinado a hacer es reconocer que la culpa está en ellos mismos, que sí hay algo mal, hay algo profundamente mal y eres tú mismo. Eso es algo que es virtualmente imposible para alguien que llega a ese punto de aceptar. Su inclinación es a culpar a todo y todos. Todos y todos tienen la culpa, pero nunca ellos mismos. Y así fue con Lucifer también. La única conclusión posible que le quedaba a Lucifer, por lo tanto, en su oscurecido razonamiento, era que la culpa era de Dios. Habiendo llegado a ese terrible punto, entonces comenzó a formar un concepto radicalmente nuevo acerca del carácter de Dios. Este concepto echó raíces en su mente y prosperó en su mente. Hasta este momento, Lucifer había entendido correctamente que Dios era perfectamente justo, equitativo e imparcial. Esa es la razón por la cual, precisamente por esas convicciones, Lucifer había esperado con paciencia a que Dios lo exaltara. Esas esperanzas se habrían hecho realidad si la evaluación de Lucifer de sí mismo hubiese sido correcta. Tenemos que entender que la discrepancia está en la evaluación que Lucifer hizo de sí mismo y su verdadera condición, que un metro es un metro, no la medida que yo decida que es un metro. Pero cuando se le negó el puesto que él había erróneamente concluido que le correspondía, cuando él vio que ese paso no iba
a, a ocurrir. Entonces, decidió que lo que ocurría es que Dios en realidad, después de todo, no era justo, sino que tenía parcialidad favoreciendo a su hijo. Así que existiese la parcialidad es en sí mismo algo bastante grave, ya que es imposible mostrarle favor a una persona a menos que sea a expensas de otra, y por definición implica que hay injusticia. Y encontrar esto en el carácter de Dios ya es algo bastante grave. Sin embargo, sabemos que en realidad no se pueden presentar cargos de parcialidad contra Dios en este caso, porque Cristo no estaba de ninguna manera al mismo nivel de existencia de Lucifer, siendo que él mismo era Dios y no un ser creado. Lucifer había asumido la tarea de incitar a la duda sobre la supremacía de Cristo. Al hacerlo, se dispuso a convencer a todos de que Dios era un mentiroso y un engañador, ya que profesaba imparcialidad, pero favorecía a uno por encima de los demás. Yo quiero que notemos cómo la estructura de su propio carácter, del carácter de Satanás, se está formando y proyectándose al carácter de Dios. Lucifer creía plenamente que había experimentado un gran despertar. Lucifer sintió que había sido liberado de las cadenas de una terrible esclavitud. Se volvió hostil hacia Dios y especialmente hacia Cristo por haber mantenido, como él suponía, a los ángeles en el engaño durante tanto tiempo, y decidió hacer valer sus derechos y reformar el gobierno de Dios. En otras palabras, una vez Lucifer llega a esas conclusiones acerca del carácter de Dios, descubre que Dios es un enemigo que debe ser destruido y derrotado. Es en este punto donde comenzó la gran controversia y se produjo entonces un motín, una rebelión abierta entre los ángeles, con los ángeles y luego con la humanidad. Porque la humanidad también llegó a compartir los mismos conceptos erróneos acerca del carácter de Dios. Lesado todas las gentes, página 22, dice: Lucifer tergiversó a Dios al atribuirle el deseo de exaltarse a sí mismo. De nuevo, notemos cómo es una proyección. Buscó, continúa la cita, investir al Creador amoroso con sus propias características de maldad. Él, Lucifer, llevó a los ángeles y a la humanidad a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Dudar que Dios es bueno, que no tiene los mejores intereses e intenciones hacia nosotros. Continúa la cita. Debido a que Dios es un Dios de justicia y gran majestad, Satanás hizo que sus criaturas lo consideraran severo e implacable. ¿Les suena eso como una idea prevalente acerca del carácter de Dios? El conflicto de los siglos, página 500, dice: mediante la misma tergiversación del carácter de Dios que había practicado en el cielo, lo que hizo que se lo considerara a Dios como severo y tiránico, Satanás indujo al hombre a pecar. Así que es mediante la misma tergiversación del carácter de Dios que Satanás indujo al hombre a pecar. Conflicto de los siglos, página 500. Así que el objetivo de Satanás de reclutar a todos en la rebelión se logró mediante el uso de cierto método muy exitoso. Ese método era el método de persuadir a los ángeles y a los seres humanos después
de que el carácter de Dios era el de un engañador, opresor y mentiroso. Ese fue el método utilizado y en la proporción en que tuvo éxito, continuó la rebelión. Al tentar a Eva, Satanás afirmó que si bien Dios les había asegurado que iban a tener un desarrollo ilimitado, el hecho era que Dios temía que ascendieran a una igualdad con Él. Eso es lo que dice en Génesis 3:5. Sino, dice la serpiente, que sabe Dios que se van a abrir vuestros ojos y van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Una vez que esto ocurriera, tendría que compartir con ellos entonces todas las riquezas que Dios se había reservado para su propio disfrute exclusivo. Satanás continúa diciéndole, Dios desea evitar esto a toda costa. Así que por esa razón, les dice él, es que Dios les ha prohibido participar del árbol del conocimiento del bien y del mal, mediante el cual ese es el medio a través del cual ustedes van a efectuar esa exaltación de manera inmediata en ustedes. Por lo tanto, continuó Satanás, Dios se vio obligado a mentirles, diciéndoles, el día que de él comieres ciertamente morirás, Génesis 2:17, para proteger su propia posición ventajosa. Sabemos que no hay ninguna verdad en ninguna de esas acusaciones de Satanás. Dios no les había negado a Adán y Eva el acceso al árbol por motivos de autoprotección. Tampoco había diseñado ninguna de sus leyes con ese propósito. Esos principios de vida que gobiernan la realidad creada, las leyes de Dios, fueron un regalo de amor de Dios para beneficio de ellos, no para beneficio de él mismo, como dijo la serpiente. El árbol fue, ya lo hemos estudiado esto a lo sumo, de parte de Dios un regalo, concediéndonos el atributo que nos diferencia de los animales, que es la libertad, el libre albedrío, el ser entes morales responsables por nuestras elecciones y que cosechemos el resultado de las mismas. Así que el árbol fue de parte de Dios un regalo y desde el punto de vista del hombre una herramienta para forjar su carácter o la herramienta para forjar su carácter. Así que al elegir creer la mentira de Satanás, Adán y Eva transfirieron, de nuevo encontramos el mismo proceso, su locus de confianza, el lugar en quién confían o en qué confían, lo transfirieron, en este caso, de Dios a Satanás. Esto es, pusieron otro Dios en lugar del Dios verdadero. Hacer eso también significa traer la muerte sobre ellos mismos, prácticamente muerte instantánea. Ciertamente habrían muerto ese mismo día si Cristo no hubiera intervenido. Nos dice el comentario bíblico adventista, tomo 1, página 1085, dice, en el instante en que el hombre aceptó las tentaciones de Satanás, Cristo, el Hijo de Dios, se interpuso entre los vivos y los muertos, diciendo que el castigo caiga sobre mí, yo ocuparé el lugar del hombre, el hombre tendrá otra oportunidad. Es Cristo quien sostiene todas las cosas, el orden creado. Sostiene desde los cuerpos y sistemas celestes hasta el átomo más diminuto de la materia.
Él es el creador de todas las cosas, quien mantiene su funcionamiento y las mantiene en sus lugares adecuados. En Hebreos 1, del 1 al 3 dice, Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, etcétera, etcétera, habiendo majestad de Dios en las alturas, Hebreos 1 del 1 al 3. Así que Cristo es quien sustenta todas las cosas, como dije, desde las galaxias, los planetas, los cuerpos celestes hasta el átomo y las partículas subatómicas. En el Ministerio de Curación, página 416, escuchemos con atención esta cita, dice, no es por un poder inherente que año tras año la tierra rinde sus frutos y continúa su marcha alrededor del sol. No existe tal cosa como un poder inherente, en otras palabras. La mano del infinito está trabajando perpetuamente para guiar este planeta. Es el poder de Dios ejercido continuamente lo que mantiene la tierra en posición en su rotación. Es Dios quien hace que el sol salga por los cielos. Él abre las ventanas de los cielos para la lluvia. Es por su poder que la vegetación se hace florecer, que cada hoja aparece, cada flor florece, cada fruto se desarrolla. Por lo tanto, si alguna de sus criaturas en cualquier parte del vasto universo se coloca a otro Dios en lugar del Dios real, entonces el poder de Dios como sustentador de las poderosas fuerzas de la naturaleza habrán sido removidos de ese lugar e inevitablemente se convertirán en fuerzas incontrolables de destrucción terrible. En ese mismo instante, los que se salgan, cambien de posición, quiten a Dios de la posición de sustentador. En ese mismo instante, los tales morirán. No porque Dios los mate, sino porque se han colocado a ellos mismos sobre donde la vida es imposible. La única razón por la que tal cataclismo de destrucción no ha destruido esta tierra es por la interposición misericordiosa de Jesucristo. Esta es la razón por la cual se les dio instrucción a Adán y Eva en el jardín del Edén de no participar del árbol de la ciencia. Se les restringió, se les dijo no coman de él. En ningún sentido fue para Dios protegerse a sí mismo o su propia posición. Cuando entendemos correctamente la restricción puesta sobre la primera pareja, fue una verdadera revelación del perfecto y justo carácter de Dios. Fue la obra de un creador amante. En el Conflicto de los Siglos, página 569, dice, y este es el resumen de toda la plática hoy, es el esfuerzo constante de Satanás por tergiversar el carácter de Dios, la naturaleza del pecado y los problemas reales que están en juego en el gran conflicto. Así que es el esfuerzo constante de Satanás tergiversar el carácter de Dios, la naturaleza del pecado y los problemas reales que están en juego en este conflicto cósmico, en el gran conflicto. Sus sofismas disminuyen la ley divina y da a los hombres licencia para pecar. Al mismo tiempo, les hace albergar falsas concepciones de Dios, de forma tal que lo miran con temor y odio,
en lugar de con amor. La crueldad inherente a su propio carácter se la atribuye al Creador. Está encarnado en sistemas religiosos y expresado en modalidades de adoración. Por tanto, la mente de los hombres está cegada y Satanás los asegura como sus agentes para la guerra contra Dios. Por concepciones pervertidas de los atributos divinos, las naciones paganas fueron inducidas a creer que los sacrificios humanos eran necesarios para asegurar el favor de la deidad. Y se han perpetrado horribles crueldades bajo las diversas formas de idolatría. Conflicto de los Siglos, página 569. Así que el tema del carácter de Dios no es algo ajeno al gran conflicto. Está justo en el corazón de él. El arma que usa el diablo para llevar a las almas a la rebelión contra Dios es la tergiversación del carácter de Dios. Cuanto más pueda convencer a los hombres de estos engaños, más entrarán en la injusticia y la rebelión. Este es el testimonio que encontramos no solo en la palabra de Dios, sino en el registro histórico de la humanidad. Así que volviendo a las preguntas que hicimos al principio, ¿cuál es el tema central del gran conflicto? El gran conflicto es acerca del carácter de Dios. Todo problema y la solución a todo problema se encuentra allí. Se nos dice que el carácter de Dios debe ser reivindicado. ¿Por qué es importante que se reivindique el carácter de Dios? Es importante entonces que se reivindique el carácter de Dios porque es solo sobre esa base que se garantiza el final de la rebelión, la conclusión del conflicto cósmico, que retorne la paz al cosmos, al universo, que retorne la armonía. Es también bajo la reivindicación del carácter de Dios que se establecen las bases sobre la cual puede existir la vida en el universo. La tercera pregunta que hicimos fue, ¿cuál es la relación entre la tergiversación de parte de Satanás del carácter de Dios y la caída del hombre? Ya vimos que es exactamente el mismo proceso. En Génesis 3 nos lo dice de una manera llana y explícita. Es después que convenció a Eva de las malas intenciones, que Dios tenía malas intenciones. Fue solo hasta que Eva se convenció, adoptó la mentira de la serpiente, que Dios tenía malas intenciones hacia ellos, intenciones egoístas, que Eva entonces procedió a desobedecer. Así que la tergiversación del carácter de Dios y la caída del hombre hay una correlación directa. Y la cuarta pregunta que hicimos fue cómo fue la restricción del árbol del conocimiento del bien y del mal una bendición destinada a revelar el carácter de Dios. El carácter de Dios, que es amor, ya lo hemos estudiado, requiere que su proyecto sea escogido libremente. Así que el árbol representa ese aspecto de su carácter, que es la libertad. Y del lado del hombre representa la ocasión de forjar la oportunidad, la herramienta para forjar su carácter. La razón que tenemos un carácter chueco es por la manera que escogieron, la manera por la cual Cristo nos ofrece un carácter perfecto, es porque sobre el mismo terreno
Él escogió correctamente. Y ahora tenemos la oportunidad de ser participantes de esa humanidad conforme al segundo Adán. Vamos a tener una palabra de oración. Buen Dios, Padre, gracias por su palabra. Gracias por este estudio. Gracias, Señor, por tantas revelaciones claras de su carácter y evidencias con tanta luz acerca de los engaños del enemigo, tergiversando su carácter y sus propósitos, sus leyes, su gobierno. Yo le pido a Dios su bendición sobre cada persona que está al alcance, al oído de estas palabras. Que su espíritu llene nuestras mentes de luz, que seamos transformados, que vivamos vidas que digan, que testifiquen acerca de la belleza y la hermosura de su carácter, la perfección de su carácter. Que disfrutemos Dios, que disfrutemos, que gocemos a vivir bajo las leyes y gobiernos que son una expresión de su carácter. Que lo disfrutemos, Dios, a plenitud. Yo les ruego estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.